Y ahora, mientras continúan entrando algunos de los compañeros, vamos a hacer ese momentito de silencio. Podéis seguir con la ofrenda de servicio que hemos estado dando todos los jueves durante todo el ciclo de este curso. En el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo, el Cristo nuestro Señor, el amor, y de nuestros venerables maestros, que la pureza presida todos nuestros actos, en la palabra y en la mente, para servir con todo amor eternamente. Paz y amor a todos los seres. ¿Vosotros veis que se esté grabando? Sí, Recién pidió permiso para grabar. Sí, se ve, sí. Sí, se ve que se está grabando, es que yo no lo veo todo. Sí que es veu, sí que se ve. Vale, gracias. Recordemos por unos momentos la situación que se está dando en todo el planeta y la necesidad tan grande que hay. En aumento, se podría decir, aunque siempre la ha habido, de que tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente la presencia de todos los reinos, la presencia de todos los seres, y que a poder ser exhalemos esa compasión abarcante que incluye a todos los seres, sin dejar nunca a ninguno fuera, por ninguna condición. Todos son seres en estado de evolución. Bueno, estábamos el jueves anterior viendo lo que era la quinta iniciación y la última parte de este proceso, que es lo que se denomina la ascensión a los cielos. Y lo dejamos en este punto. Para seguir la parte que nos queda, que vimos, me pareció que era muy larga y que debíamos de hacerla en buenas condiciones, de manera que podamos penetrar, profundizar y que también, si se os ocurren cuestiones y preguntas, podáis tener el tiempo necesario y podamos tenerlo para todos. Todo el curso hemos estado viendo muchos cuadros, como decía Manuel, muchos cuadros, algunos de ellos impresionantes, ¿no? Con mucho detalle, con mucha simbología. No nos podemos detener a hacer un estudio de la simbología. Algunos de vosotros os inscribisteis al curso de simbología de Carmen César. Y entonces, bueno, es una forma de penetrar y aprender a desarrollar aspectos intuitivos de nuestra naturaleza. También con la forma de estudiar que tenemos aquí, que vamos desarrollando y de la cual todos estamos aprendiendo, incluso yo misma, la que os habla. Yo estoy aprendiendo con vosotros, junto a vosotros. Y también esta forma de profundizar ayuda a desarrollar la parte más elevada de nuestra mente en sus aspectos abstractos, y de ahí la posibilidad del desarrollo de la verdadera intuición. Algunos cuadros han tratado de representar aquel efluvio del Espíritu Santo sobre sus cabezas, que justamente significaría el despertar del chakra coronario en nosotros, la apertura de ese chakra coronario. Esto no hay que provocarlo, no hay que buscarlo,
Esto sucede cuando es la hora y se dan las condiciones evolutivas e internas, nuestra preparación previa para poder llegar a esos estados de la conciencia. Y vamos a ir aprendiendo acerca de estos asuntos. Si la vida nos lo permite, el próximo curso también profundizaremos acerca de esta naturaleza. Ahora sigue diciéndonos lo recogido en estos libros, unos pocos extractos de Belén al Calvario de Bailey, algunos del cristianismo esotérico de Besant y el libro completo que ya vimos de Geoffrey Hodgson. Aquí nos dice, el espíritu mismo, el espíritu con mayúscula, porque es el único real espíritu y es el único que puede y da testimonio a nuestro espíritu en el sentido personal, este aspecto más inferior, individualizado, de que somos hijos de Dios. Aquí utiliza ella la palabra Dios para referirse a ese aspecto superior. Ni tenemos que asustarnos ni rechazarlos, porque algunos de los libros están escritos no en el lenguaje que se utilizaba por algunos autores que eran más de carácter oriental, y entonces utilizaban otros nombres, pero el nombre no hace la cosa de ninguna manera. Al estar escritos en un lenguaje más occidental, la palabra Dios se emplea con toda naturalidad para significar ese aspecto de la deidad. Y si somos realmente hijos, también somos herederos de Dios. Todos y cada uno de los seres somos herederos y coherederos del aspecto crístico, porque ese principio crístico lo hemos ido viendo a lo largo de todo este curso, está en nosotros, el principio, solo que en este proceso, en esta parte del proceso de la humanidad, estamos abocados al desarrollo de ese principio crístico en nosotros. Y dice, y somos coherederos si es que padecemos juntamente con Él para juntamente con Él ser glorificados. Aquí la palabra padecimiento a uno le choca también en el lenguaje, pero fijémonos que aquí lo que está hablando es una frase de San Pablo a los romanos, en las epístolas que escribió a los romanos. Y era el lenguaje más común, ¿no? Porque se creía y se explicaba de una manera comprensible a la época que había que vivir cristianamente, que significa vivir al ejemplo de Cristo. Y como que las referencias eran que Cristo había sufrido y había padecido en la cruz, a veces se repetía como una historia física, una historia del calendario de la época, de los hechos, etc. Pero nosotros hemos estado estudiando durante todo este curso el aspecto simbólico de esta vida. Entonces es interesante que ahora cada vez que leemos en algún párrafo veamos si está hablando de lo de afuera, lo histórico, o si está hablando de lo de dentro, lo simbólico, lo oculto, el significado en relación con nuestro propio desenvolvimiento interno. Y sigue diciendo San Pablo, porque el anhelo ardiente de la manifestación a todos los niveles cósmicos, galácticos, solares, planetarios, en los reinos, el impulso interior ardiente de la manifestación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí hay algo que subrayé porque es interesante, porque la creación estuvo sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la de aquel, con mayúscula, que así la sujetó.
La palabra vanidad también nos puede chocar, pero no tiene otro significado que la vanidad del yo soy yo y tú no eres yo, que es un pensamiento separativo. Pero dice que no fue por la propia voluntad del ser humano, de cada uno, sino por la de aquel con mayúscula, del Dios, del ser, de la seidad, que así la sujetó. ¿Y para qué? Pues tan sencillo como para que pudiésemos desarrollar todos y cada uno la autoconciencia. Primero la autoconciencia para luego el desarrollo de la conciencia total e inclusiva. Sin la primera fase no puede desarrollarse la segunda fase de la conciencia, la plenitud de la conciencia. Aquí pues añadí, buscándolo en el diccionario etimológico, la palabra vanidad, que viene del latín vanitas, vanitatis, cualidad de lo vano, pura apariencia, porque al fin y al cabo los trajes son la apariencia, pero no son el verdadero ser que somos. En ese sentido puede implicarse también como fraude, presunción de que se posee algo, cuando el interior está vacío, de vanidades, cuando nos atamos y nos apegamos a las apariencias, yo soy, el otro no es, el mejor, el peor, el más guapo, el menos guapo, es decir, todas las polaridades, pero todo eso es temporal. Tiene su función a lo largo de la evolución y luego hay que soltarlo todo. Y el vocablo, por lo tanto, se deriva del adjetivo vanus, vano, hueco, vacío. Y sigue diciendo, porque también la creación será liberada de la esclavitud de corrupción de esa vanidad, para gozar de la libertad que llega con la glorificación de los hijos de Dios, que no es más que ese estado de conciencia de unidad, porque se identifica con su propia naturaleza superior, el ser, cada uno de nosotros lo va a hacer en su momento, esa identificación con nuestra verdadera naturaleza. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros lo está hablando como discípulos. Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestros cuerpos. ¿Y qué significa la redención de nuestros cuerpos? Claro, a uno le chocan palabras y a veces no nos las habían sabido explicar. Les preguntábamos, decía que tú preguntas mucho. Aquí lo que hay que tener es fe y no preguntar tanto. Pero claro, para que se desarrolle la verdadera fe no nos podemos basar en una creencia ciega, sino en una comprensión profunda de lo que significa ser humano y de dónde procedemos, por qué y para qué estamos aquí y hacia dónde estamos yendo. Y la redención de nuestros cuerpos no es otra cosa que esa transformación alquímica, purificación del pensar, del sentir, de los actos y de las palabras, con lo cual el propio cuerpo denso también se ve transformado. Y ahora nos dice en el libro de Bailey, cuando la Iglesia haga hincapié en el Cristo viviente, no en el Cristo crucificado o muerto, no, en el Cristo viviente en nosotros y reconozca que sus formas y ceremonias, las eclesiásticas, sus festividades y rituales provienen de un pasado muy remoto, tendremos entonces el surgimiento de una nueva religión que estará tan separada de la forma externa, de los rituales en su forma externa, frío, sin sentido, y tan lejana del pasado como lo está el reino de Dios
a su vez de las formas de materia densa y de las formas de la naturaleza corpórea. Toda la religión ortodoxa puede considerarse como una cruz en la que hemos crucificado a Cristo, los propios seguidores, porque hemos creído a ciegas y hemos repetido lo que se nos decía sin haber comprendido apenas casi nada. Lo vamos a dejar en el casi por atención a aquellos que han profundizado más que nosotros a lo largo de las edades. Y ha servido a su propósito como custodia de las edades. La religión ha servido en parte bien y ha servido como conservadora de las antiguas formas, pero debe entrar en una vida nueva y pasar por la resurrección. Todas las religiones, todos los seres humanos, por supuesto, pero como las religiones están formadas de los seres humanos que las integran como fieles, está claro que si los propios seres humanos no cambiamos, las religiones en sí mismas no pueden cambiar. Y esto es así en todas las cuestiones de la vida. Y ha de pasar por esa resurrección, renovación, si quiere satisfacer hoy en día las necesidades profundamente espirituales de la humanidad. Porque la humanidad ya no se conforma con que le expliquen historias, sino que busca las explicaciones profundas que le acerquen a la comprensión de su verdadera naturaleza. Ahí es donde andamos muchos. Cada vez habrá más seres en la búsqueda de esa comprensión. Y en esta iniciación, se nos sigue diciendo, el iniciado se convierte en un adepto o maestro con M mayúscula y opera con la ley en los tres mundos, el físico, denso, el astral y el plano mental, por lo que se refiere a los vehículos de la personalidad. Así que en esta iniciación, la quinta, se convierte en un adepto o maestro. El que es maestro de sí mismo puede ser maestro de hombres, puede ser maestro de los seres humanos. Entre tanto, todos somos aprendices y hemos de considerarnos así como aprendices y mantener un estado de sencillez y humildad. Esta iniciación se divide en dos partes, de las cuales poco sabemos. Los detalles del episodio de la resurrección o las crisis en la vida de Cristo no fueron relatadas por quienes escribieron el Nuevo Testamento. Les resultó imposible conocer algo más. Después de la crucifixión, poco se dice de la vida de Cristo y en qué ocupó el tiempo. Después de la resurrección, hasta abandonar a los apóstoles y ascender a los cielos, frase simbólica que puede tener muy escaso significado para cualquiera de nosotros. Ascender a los cielos. La iniciación crucial que la humanidad puede comprender en esta época es la cuarta, la que podemos comprender en la época actual, en el periodo actual de nuestra propia evolución y en el mejor de los casos, me atrevería a decir yo, es que pudiésemos comprender el significado de todo ese proceso iniciático hasta la cuarta iniciación, que como vimos es la crucifixión. Solo cuando hayamos dominado la significación del servicio y del sacrificio, de convertir en sagrado, el sacrificio es convertir en sagrado aquel acto que estemos realizando, desde el más sencillo al más complejo, desde pelar una patata hasta prestar un servicio de auxilio a un ser humano sufriente, ese servicio lo hemos de hacer de forma sagrada. Y eso significa la palabra sacrificio, convertir en sagrado.
Y entonces puede revelársenos en su verdadero sentido la realidad de la inmortalidad. Cómo resucitó Cristo, cuáles fueron los procesos realizados, exactamente en qué cuerpo apareció. Dice aquí, añade, no podemos decirlo, no sabemos cómo resucitó, qué significa esto, cuáles fueron los procesos realizados internamente en él, si históricamente estuvo, ¿verdad? Exactamente en qué cuerpo apareció cuando se apareció a los apóstoles. No podemos decirlo. Nos podemos atrever a decir que desde luego si había muerto el cuerpo físico, no fue en cuerpo físico en el que se les presentó. Pero si todo esto es un símbolo de las iniciaciones por las que estaba pasando aquel ser, una vez pasada esa quinta iniciación, está claro que como su cuerpo físico estaba vivo, sí se pudo encontrar con ellos en su cuerpo físico y darles enseñanzas por largo tiempo después. Son cuestiones que tenemos que tenerlas ahí como, bueno, en un sí o en un no sería afirmar o negar rotundamente, pero si las tenemos como en una especie de cuarentena benéfica, siempre que haya un movimiento más profundo en nosotros, intuitivo, podemos rescatar y constatar aquella realidad en nosotros mismos. Y entonces aquello que no sabíamos totalmente, podemos llegarlo a saber completamente. Y sigue diciéndonos, y luego, surgiendo de las tinieblas, ve la luz con mayúscula, una vez más. Se siente de nuevo el hijo inseparable de su padre. Se eleva la conciencia a la vida con mayúscula, a la vida divina, que es la que no tiene fin. Eleva la conciencia y para eso no hay que morir físicamente. No es necesario. Es más, todos estos procesos iniciáticos han de realizarse estando aquí, en encarnación. En el periodo puede ser más largo, al principio es mucho más lento el proceso y luego se acelera, pero todos y cada uno de esos 5 ciclos iniciáticos, todos se han de realizar estando aquí en encarnación, porque de lo contrario nuestra conciencia no sería completa. Y sigue diciendo que es radiante con la conciencia de haber afrontado y vencido a la muerte. Poderoso para auxiliar en todo extremo a cualquier hijo de hombre, de acuerdo a la ley superior y karma, y capaz de derramar su vida en toda alma atribulada. Y toda alma atribulada recibirá ese auxilio, ese derrame de vida divina, si se abre a ello. Pero si permanece cerrado por medio de la desesperación, y en esa desesperación un ser humano produce una negación, entonces toda la ayuda estará en los planos correspondientes, pero no podrá ser recibida. Es interesante que consideremos esto. Para recibir algo hay que estar abierto, hay que estar como el grial, como el cáliz, abierto a recibir de lo superior. Y eso es fe realmente, porque procede de dentro y no de la conciencia, procede de lo interno en nosotros. Entonces nos sigue diciendo, permanece algún tiempo entre sus discípulos para instruirlos, revelándoles los misterios de los mundos espirituales y preparándoles además
para hollar el sendero que él ha seguido. Y agotada su vida terrestre, sube a su Padre y en la quinta y gran iniciación se convierte en maestro triunfante, lazo entre Dios y el hombre. El punto más importante de toda la simbología del proceso iniciático no es su muerte, por más que fue la culminación del proceso evolutivo, viéndolo como un ser humano en un proceso histórico, sino que lo más importante fue la resurrección consiguiente, simbolizando, como lo hizo, la formación y precipitación sobre la tierra de un nuevo reino, donde los hombres y todas las formas se liberarán de la muerte. Porque fijémonos que se han mencionado siempre 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano. Pero el humano con H minúscula, el humano en el proceso en el que estamos nosotros ahora comúnmente. Pero aparece un 5.º reino, el reino de la humanidad realizada, con H mayúscula. Es el 5.º reino. Reino del cual el hombre con H mayúscula, liberado de la cruz, debería ser el símbolo. De este modo completamos el círculo, desde el hombre en el espacio, que es esa parte del aspecto cosmogónico que se explica en el primer tomo de la doctrina secreta, con los brazos extendidos en forma de cruz simbólicamente hablando, a través de la secuencia de los salvadores crucificados, las jerarquías que ya pasaron por todo este proceso, que repetidamente narran lo que Dios ha hecho por el universo y por todo lo manifestado en el universo, hasta llegar al culminante Hijo de Dios, que llevó el simbolismo en todas sus etapas al plano físico, mostrándonos de esta manera que ese es nuestra finalidad, ese es el proceso por el que estamos transitando y que la finalidad es que realicemos en nosotros esa humanidad con mayúscula, que desarrollemos ese estado de conciencia unitivo total. Luego resucitó de entre los muertos, porque muertos somos todos nosotros, aunque estemos con el cuerpo físico vivo. La resurrección es la de los aspectos internos, cuando emergen a la conciencia de la vida divina, se hace autoconsciencia cada uno de nosotros, lo haremos en su momento, de esa vida real que es la vida con mayúscula. Y resucitó para decirnos que la larga tarea de la evolución había llegado por fin en su fase final. Si así lo decidimos y estamos dispuestos a hacer lo que él hizo. Lo resalté en color, está en el libro así, pero lo resalté en color, este poquito, para que nos demos cuenta de que nos está diciendo si estamos dispuestos a hacer lo que él hizo, en tanto andemos por ahí dispersos, separativos, este me gusta, el otro no me gusta, aquel es un malvado, el otro es un santo, inmersos en el mundo de deseos, de apegos, de ambiciones, de orgullo, soberbia, vanagloria y el largo, etc. No podremos realizar ese estado de conciencia, por lo tanto hay todo el proceso que se ha estado explicando a lo largo de todo este curso. ¿En qué punto estamos de todo este proceso? Esto no es cuestión de que indaguemos nada más que cada uno en su propio interior para descubrir cuál es su siguiente paso a dar
en esta transformación que debemos realizar todos y cada uno de nosotros, pero cada uno sirviendo hacia lo exterior, pero transformándose hacia lo interior. Y así pagar el precio y pasando a través de los portales de la simbólica muerte a lograr una gozosa resurrección. San Pablo trató de familiarizarnos con esta verdad, pero sus palabras han sido frecuentemente distorsionadas por la traducción y la incorrecta interpretación teológica. Y nos sigue diciendo San Pablo en las cartas a los Filaleteos: anhelo conocer a Cristo y el poder de su resurrección y compartir sus sufrimientos y morir personalmente como Él murió, simbólicamente hablando, en la esperanza de que yo pueda resucitar de entre los muertos, de entre las personalidades que andamos por aquí de esta manera. El cuerpo está vivo, pero ¿estamos realmente vivos en su sentido real? Y sigue diciendo San Pablo: no digo ya he alcanzado este conocimiento y obtenido la perfección, pero sigo adelante. Él sabe que no había llegado todavía, pero seguía adelante. Y eso es lo único que se espera de nosotros, que sigamos adelante, que no desmayemos, que no renunciemos, que no nos cansemos. Sigue diciéndonos ahora Geoffrey Hodgson: con respecto a la doctrina de la resurrección, originalmente se creía que las partículas del cuerpo físico de cada hombre saldrían mágicamente del sepulcro para formar un cuerpo celestial e ir a vivir al cielo. Y en lo que al Cristo se refiere, la resurrección significaba que Él se levantó realmente de la tumba y tomó otra vez el mismo cuerpo de carne y huesos de donde ha de regresar a juzgar a todos los hombres. Tomada alegóricamente y desde el punto de vista macrocósmico, la resurrección puede referirse a la evolución que viene naturalmente después de la involución. La involución es el proceso de inmersión en grados de materia cada vez más densos, hasta lo más denso, y el proceso de la evolución es el proceso de reascenso al lugar de origen, pero no de la misma manera. A la salida no tenemos ninguna autoconsciencia, ni sabemos siquiera. Al regreso hay que ser completamente conscientes. Es la plenitud de la conciencia, de nuestra verdadera naturaleza. El que tiene esa plenitud de conciencia conoce todos los mundos, todos los planos, todas las manifestaciones. Y desde el punto de vista microcósmico puede referirse a la ascensión del hombre, desde la esclavitud de las formas de materia a la libertad de la plena realización espiritual, tal como decíamos. En este sentido, el espíritu humano resucita, no corporalmente, sino en términos de conciencia. Se libera de las limitaciones de la carne, aún estando dentro de la carne. Y se libera de las tendencias egoístas de la mente, quedando libre de usar la mente como instrumento sin que la mente lo utilice, lo invada y esté todo el tiempo parloteando como suele hacerlo. La psicología de los discípulos es la mejor prueba que tenemos de la realidad de su convicción de que la muerte no había podido retener al Salvador y que Él estaba presente después de la muerte y vivía entre ellos. Y como hemos dicho,
cuando se produce esa quinta iniciación, el regreso entre los seres es un regreso de autoconciencia. Resulta difícil concebir esta elevada realización en la conciencia, tal como la demostraron. Aparente su mundo había terminado en la cruz, aparentemente, si se toma históricamente, literalmente. Hay que ver los dos aspectos, recordemos. Aquí dice, aparentemente su mundo había terminado en la cruz, si se toma históricamente. Aparentemente Cristo les había fallado, porque siendo como se decía que era quien era, hijo del tal, había muerto. Y en vez de ser divino hijo de Dios y rey de los judíos, resulta que solo era un hombre común, convicto de traición y castigado como cualquier vulgar malhechor. Esto si hubiese sido históricamente. Lo que debieron soportar durante los 3 días de su ausencia no es difícil imaginarlo. Desesperanza, desesperación, desconfianza de sí mismos y desprestigio entre sus amigos. La causa de por qué estuvieron tan dispuestos a dedicarse mientras deambulaban con Cristo de un lado a otro en Tierra Santa, se había terminado y derrumbado, había desaparecido. Su conductor estaba desacreditado, Jesús había quedado desacreditado. No era el rey de los judíos. Entonces ocurrió algo que alteró todo el curso de sus pensamientos. Toda confianza, esperanza y propósito perdidos fueron restablecidos. Y los primeros siglos de la historia cristiana, antes de que la teología cambiara la interpretación, alterando así el evangelio del amor y convirtiéndolo en un culto separativo, esa historia reciente en aquel entonces, próxima todavía a aquellos, lo revelaban. Porque los que, si históricamente pudieron estar cerca de aquel ser llamado Jesús, el Cristo, pudieron conocer que había habido una verdadera transformación de conciencia. A un grupo de hombres y mujeres plenos de confianza, entusiasmo y valor, dispuestos a enfrentar la persecución y la muerte como ansioso misionero, ¿qué fue lo que les otorgó esta nueva característica de esa resurrección? Algunos de ellos hacía poco habían huido desalentados ante la primera amenaza de peligro personal. Algunos que sabemos que le negaron. No lo conocemos. Cuando Jesús fue crucificado, perdieron la última esperanza de que Él pudiera probar que era el Cristo. Cuando fue sepultado, el cristianismo también estaba muerto y enterrado en sus inicios. Si fue histórico, las gentes que le rodeaban tuvieron que vivir, los discípulos, los próximos, tuvieron que vivirlo de una manera tremenda esto. Luego, estos mismos hombres y mujeres, pocas semanas después, habían cambiado totalmente. No por haber renacido en pocos de ellos una leve esperanza. Todos estaban completamente seguros de que Jesús era, en realidad, un Cristo. ¿Qué ocurrió que produjera esta transformación? La respuesta es unánime. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Todo iniciado al tercer día, que es simbólico, como recordamos haber visto en las previas clases anteriores, al tercer día de ese proceso interior, donde la conciencia
se retira de aquí, de estos mundos, para hacer un recorrido por los planos superiores, pasar por una transformación alquímica impresionante y al regresar la conciencia al cuerpo físico y emerger de ese estado y de esa situación, ese ser ya no es nunca más igual que era antes de ese proceso. Y a eso se le llama la resurrección, en su sentido interno ocultista. Hacia la glorificación de Dios vamos, significa esa glorificación, el desarrollo de la conciencia que reconoce todo cuanto hay en el universo, emanado de la divinidad, manifestando a la divinidad desde una mota de polvo hasta cualquier ser, en cualquiera de los reinos, los grandes y los pequeños, todos, los jóvenes y los viejos, todos, los sanos y los enfermos, todos, los criminales y los santos, todos. Reconocer eso. Algunos hijos de los hombres lo lograron. Antes, en todas las edades ha habido algunos. Y lo lograron por la comprensión de su propia divinidad en sí mismos. Y esto es lo que estamos tratando de realizar en nosotros mismos. Estar inspirados en nuestros pensamientos por el conocimiento divino. Ser impulsados en nuestra voluntad por el propósito divino. Moldear nuestras emociones en armonía con la bienaventuranza divina. Llegar al gran yo de la verdad, la bondad y la belleza, al que denominamos Dios. Llegar como presencia espiritual. Elevar todo nuestro ser y vida al estado divino, estando aquí entre todos los seres, sin apartarse de nada ni de nadie. Esto es lo que constituye el propósito y significado del vivir humano. Algunos individuos excepcionales han logrado tal estado y armonía. Y eso significa que si algunos seres lo han logrado, todos somos de la misma naturaleza y por lo tanto todos estamos llamados a lograrlo. Pero aquellos que ya lo han logrado son los tipos más elevados de la humanidad presente y representan la forma final que la humanidad tendrá que asumir. Y ellos, los que lo han logrado, son los precursores de esta nueva raza, la quinta raza, la humanidad realizada. Y llegará para todos y cada uno de nosotros el día en que oiremos su voz, en lo más íntimo de nuestros corazones, decir, como en el hermoso poema: oh Saúl, será un rostro como mi rostro el que te reciba. A un hombre como yo amarás, y por él serás siempre amado. Una mano como esta te recibirá, te abrirá los portales de la nueva vida. Mira al Cristo ante ti. Este ha sido el final de este largo curso que hemos podido compartir a lo largo de estos meses y que lo hemos podido compartir gracias a algo
que en un principio podía ser terrible y que lo fue para algunas personas, pero solo para aquellas que lo tomaron como algo terrible. Algunos compañeros se marcharon de este plano. Entre ellos recordamos a Julita Ballesteros, que se fue muy al principio, con su dulzura, cuando compartía con nosotros. Muchos de los que estáis aquí la recordaréis. Pero se fueron con tranquilidad aquellos que conocían estas enseñanzas, esta teosofía, este simbolismo, y que por lo tanto no le temían a la muerte porque sabían que la muerte no existe. Nacer y morir son dos etapas que se suceden una a otra continuamente, pero lo que es la vida es continua y la vida no cesa nunca. Nunca ningún ser estuvo muerto. Gracias a todos por acompañarnos. Ahora, si queréis, podéis abrir los micros. Podemos pasar a galería. Sí, tenemos a José y luego a Salomón. ¿No os importa que se os vea la imagen? Para nada. Sí, de acuerdo. Adelante. Ningún temor con esta imagen parcial que tengo ahora. Es bien difícil yo creo que para la gran mayoría de nosotros, que nos crearon desde niño toda una serie de historias y de conceptos, y ver cómo habían cosas que no la entendíamos totalmente, pero como era pecado incluso pensar en contra de ella, pues ni pensábamos tan siquiera en ella. Y ahora uno ha empezado a resucitar, a despertar de aquel mundo de ignorancia en que nos crearon. Uso la palabra crear, puesto que la recibimos del medio. Es antes, y ahora sería una pregunta, de llegar a la séptima raza que alcanzaríamos mayoritariamente este estado crístico, o pudiera ser aún antes de eso. Puede ser de aquí a un instante, puede ser mañana, puede ser en la raza futura. Los casos que se dan en esta época, podríamos decirlo así, una época es amplia, ¿no? Una civilización actual en la que estamos, estos 2000 años, los que van a seguir. Ha habido casos, no es que sean abundantes porque no es para la totalidad del proceso. Se nos explica y cuando uno medita acerca de esto comprende por qué esto es así, ¿no? Se nos explica que la evolución va a un ritmo, hay un ritmo. Hemos vivido muchas existencias físicas personales, hemos ido y hemos venido, hemos ido, hemos venido, pero hay periodos muy largos entre dos existencias, en ocasiones pueden ser periodos largos. Bueno, esto yo no sé, por ahí hay algunas fechas puestas en la doctrina secreta. Yo esto lo dejo en la cuarentena porque no me consta que sea de una manera o de otra los periodos de tiempo intermedios entre dos existencias. Pero este ritmo es el que llevan los niños. Ahora voy a hacer una comparación analógica, una analogía. Este es el ritmo que llevan los niños cuando tienen diferentes periodos escolares, ¿no? Los más niños, pues bueno, entran primero al jardín de infancia
y luego entran a la primaria, ¿no? Y hay una secuencia de clases y van de una a otra por edades, cumplen un año, pasan a la siguiente, cumplen otro año, pasan a la siguiente clase, luego van al instituto y en el instituto se preparan por si luego han de seguir estudios universitarios o si van a prepararse para tener un oficio, etcétera, etcétera. Y hay diferentes gradaciones. Pues en la analogía, nuestro proceso tiene esta lentitud, entre comillas. Lentitud desde el punto de vista que lo apreciamos nosotros, porque para la eternidad esto es un instante. Pero a nosotros a veces se nos hace como muy lento y muy pesado, sobre todo cuando las condiciones son de sufrimiento. Ningún niño puede pasar de las clases más primarias a de pronto saltarse clases, saltarse cursos, mejor dicho, y va a poder entrar a una universidad sin una preparación real y auténtica. No lo admitirían en una universidad. Seguimos con la analogía. Entonces, sin un desarrollo de nuestras capacidades como seres humanos, que componen cientos de encarnaciones, el proceso de salida, contactar con todo, desarrollar facultades mentoemocionales. Porque cuando empezamos nuestra humanidad estaban potenciales, pero no estaban desarrolladas. Y todavía no están totalmente desarrolladas. Entonces estamos en este desarrollo. Cuando los muchachos y chicas ya han pasado por el instituto y han tenido ciertos impulsos interiores, dice, a ver, ¿yo para qué voy a estar aquí perdiendo el tiempo, yendo para aquí, yendo para allá? Yo me he fijado en entrar a la universidad porque quiero ser lo que fuere, cualquiera de las carreras que se dan en una universidad, ¿no? Unos estudios que son de mucha profundidad. Y entonces, a partir de ciertas etapas, fijémonos que primero tenían la supervisión en los colegios y si el niño no iba o no sé qué, llamaban a los papás, que a este niño le pasa algo, que este niño falta las clases, ¿qué pasa aquí y tal? Pero a partir de cierto momento, si va a la clase, va. Y si no va, ya no tiene los tutores escolares, porque ya tiene que haber aprendido a ser responsable de sus propios deberes para consigo mismo y con la escuela a la que pertenece, de la que forma parte. Y cuando entra a la universidad es cuando ya ha entrado a la universidad porque tiene una preparación y es cuando, conforme está en aquella etapa, puede decir, esta carrera es de 4 años, esta carrera que he elegido es de 5 años, pero yo no quiero estar 5 años aquí porque hay mucho que hacer. He elegido, supongamos que fuese la de médico. Yo quiero salvar gente, quiero ayudar a gente que está sufriendo. No voy a estar aquí 5 años y entonces voy a dejar el andar para ponerme al como cuando uno hace esa marchita que es más ligerita. No voy a decir a correr como en una carrera de fondo, pero sí con una marchita más ligerita. Y a veces hay estudiantes que una carrera de 5 años se la sacan en 4 o en 3. Pero ¿quién es el que hinca los codos? Ahí los libros, ahí tal. ¿Quién es el que deja de salir los viernes, los sábados y los domingos y perder sus horas en risas, en esto, en aquello, en aquí, en allá, porque se ha propuesto realmente llevar a cabo ese estudio? Es una elección. Bueno, pues en nuestra analogía, cuando alguien llega, alguno de nosotros, los que fuere, llega a una etapa que conoce estos asuntos de la teosofía y cada vez que conoce algo más se le abren más ventanas
y dice, madre mía, lo que hay aquí, esto es inmenso, pero el mundo está sufriendo. Y hay que desarrollar esto para ayudar a disminuir el sufrimiento del mundo. ¡Wow! Entonces, yo no puedo estar aquí perdiendo el tiempo. Algunos ya lo dijeron. Yo digo ahora las palabras comunes, Clarisa. No puedo estar aquí perdiendo el tiempo. ¿En qué? Pues en ir a bailar, en ir a no sé qué, en ir a papá. No, tengo que estar aquí realizando un trabajo de autotransformación que requiere una gran dedicación. Y entre tanto ya empieza a hacer servicio. Ahora hace esto y lo compagina porque es al mismo tiempo que desarrolla algo que ya puede empezar a dar algo. Y así de esta manera aquellos pocos entre tantos millones de seres humanos que alcanzaron esos estadios de realización superior, es que ellos hicieron este trabajo de autotransformación, no apartándose del mundo, pero sacrificando todo aquello que en otras etapas se le daba a la personalidad. A la personalidad lo justo para que tenga una vida sana, que tenga un alimento prudencial, bebidas limpias, etc. Y así, cuando se cubre una etapa, la vida, con mayúscula, ya mueve la vida, el karma, las leyes, mueven el hilo para que se nos presente otra etapa con otra posibilidad. Si se cubre esta etapa, aparece otra, pero si esta no se cubre, si no se cumple, entonces estamos ahí encallados e incluso hay seres a los que la historia de la sociedad teosófica, por ejemplo, en su momento reconoció que habían querido ser, pero para ser para la personalidad, y se habían equivocado y habían retrocedido en lo que fuere. Pero esto es algo que hemos de observar siempre nosotros. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Es un motivo sano, altruista? Entonces adelante. Y si no lo es, lo tengo que rectificar. No sé, José, si he podido responder a lo que planteabas. Haberlos, los ha habido. Poder haberlos, puede haberlos. Puede ser tú o cualquiera de nosotros, pero requiere toda esa transformación. Sin embargo, también se nos dice, y tampoco debemos olvidarlo, que si no podemos ser un sol, seamos un planeta, pero que demos lo que tengamos. En el servicio, que hagamos lo que podamos, porque esa pequeña parte del servicio es mucho más importante que acumular conocimientos intelectuales, que no debemos ser estudiosos, pero no para acumular conocimiento intelectual, sino para desarrollar nuestras facultades superiores. Estoy de acuerdo. Entiendo. Y no, sí, yo sé que independiente cada alma podrá avanzar a un paso mayor que otro, más rápido que otro. Sí. Y creo que por esta vía de la teosofía podemos encontrar el camino más corto de los caminos que tenemos delante y no seguir por el camino largo que a lo mejor estábamos yendo. El camino largo alrededor de la montaña va haciendo así. Sí. Y el camino derecho va haciendo así. Pero es recto y empinado. Sí. Y ahí están los obstáculos del camino. Todo esto es simbólico, pero son las pruebas. Ese proceso que se nos ha presentado en la historia de Jesús, se nos ha presentado de esta forma, pero que son las pruebas por las que hemos de pasar todos y cada uno de nosotros. Bueno, vayamos hacia ello
y hagamos lo mejor que podamos cada día, sin proyectos a largos plazos, porque lo que importa es en el día a día estar aquí con la atención puesta. ¿Qué es lo que me trae la vida hoy? Porque si me distraigo en el pasado y en proyectos de futuro, no veo lo que la vida me está trayendo aquí y ahora. Sí. De acuerdo. Y seguiremos, hasta donde la vida nos permita, seguiremos acompañándonos los unos a los otros, reforzando estas ideas, estos aspectos, estudiando juntos, aprendiendo juntos para poder aplicarlo cada uno en su medida. Exacto. Ahora tendremos, si me permitís, ahora tendremos 2 jueves más. El día 9 aprovecharemos estos 2 jueves porque hay un trabajo que titulé Unidad e Interdependencia de todos los seres, que cuando se dio en la escuela de verano, a mí me tocó por la mañana. Y por la mañana muchos de vosotros al otro lado del océano no pudisteis estar porque os pillaba de horas de madrugadas a muchos lugares. Sí. Pero resulta que además el contenido es apropiado como preparación para el inicio del curso, que realmente ya estuve viendo fechas, será el jueves siguiente al Día de Reyes. Y entonces iniciaremos el curso estudio sobre la conciencia. Así que el próximo jueves será unidad e interdependencia de todos los seres. Al siguiente, y también toca los temas que nos ayudan a la preparación para el curso que comenzaremos, que se titula ¿Vemos la divinidad en todos los seres y en nosotros? Y a partir de ahí, como que esto ya será el 16, el siguiente, ya la gente está con las compras de preparación navideñas, porque el siguiente jueves ya sería el 23. Dijémonos que el 24 es Nochebuena. Entonces ya la gente está en las preparaciones navideñas, las familias, encontrarse, reunirse. Entonces ese 23 está claro que ya no habrá hasta pasado Reyes. Pero todos los encuentros que se hagan antes de ese 23, yo cada semana seguiré pasando los programas para que tengáis de aquella semana los datos correctos. Gracias. El próximo jueves 19 no voy a poder participar, así que si puedes después mandármelo. Lo grabaremos y es posible que como que este es independiente del curso, que esté finalizado, lo podamos colgar, porque no afectará a nada de los dos, es decir, el del jueves que viene y el siguiente posiblemente lo podamos colgar en la página que Ramón ya abrió de YouTube y que ahora se están colgando los de Ramón y los de Daniel. Posiblemente. Pero de cualquier manera, si tuvieses alguna dificultad, me mandas un mail. Está bien, no problema. De acuerdo, gracias. Muchas gracias a ti y a todos los presentes. Salomón, adelante. Hola, Clarisa. Pues como siempre, muchas gracias. Y pues como mencionas, pues termina hoy este curso interesantísimo que pues definitivamente para mí ha despertado muchas cosas que realmente yo permanecía ignorante, que es la parte esotérica de los evangelios. Me pareció muy interesante y pues en relación con esto, desde un principio yo fui notando cómo estos escritos pues están escritos de una manera demasiado exotérica y no es justo, yo digo así,
no es justo para todos los que seguimos esta doctrina cristiana a través de las escrituras de la Biblia, pues no es justo que se puedan interpretar solamente de una manera exotérica. Me pareció muy interesante lo que dijiste hoy acerca de, bueno, no tú, ¿verdad?, sino Jeffrey Hudson y estos autores, acerca del Cristo, bueno, cuando Jesús regresa a donde estaban los apóstoles después de haber resucitado, y que regresa con su cuerpo, con sus llagas en sus manos. Y pues eso, bueno, yo lo entendí como eso no puede ser, porque ¿cómo es que regresó con su cuerpo? Bueno, ya así lo entendí, no pudo haber sido, tuvo que haber sido pues en el cuerpo de otro ser, por decir, de un cuerpo prestado, para poder ser visto por los apóstoles. Bueno, así lo entendí. Y pues eso y muchas otras cosas me pareció que son cosas que deberíamos todos los seguidores del cristianismo entender, que son de esa manera y no de la manera que están escritos, de una manera exotérica, de tal manera que pues sencillamente seguimos una idea errónea acerca del cristianismo que en realidad esotéricamente tiene muchísimo significado. Bueno, no sé si me expliqué. Y una cosa más quiero decir, Clarisa, por mucho tiempo yo hice mucho juicio de lo que en la historia sucedió en cuanto a las guerras, en cuanto a las injusticias de tantas naciones que invadieron otras naciones, etcétera. Y me quité eso con el conocimiento que nos da la teosofía, de que qué tal si yo estuve ahí, qué tal si yo fui un agresor, qué tal si yo fui un asesino, qué tal si yo fui lo que sea. Fuimos. En realidad, eso Fuimos. me ayudó demasiado a que yo no haga más juicio de nada, de nadie, porque ahora estoy aquí, pero quién sabe qué es lo que fui. Y pues no es que me esté yendo muy bien, ¿verdad? Entonces, quién sabe qué hice en otro tiempo, y pues yo espero que en mis encarnaciones futuras pues me vaya un poquito mejor. Pues cuando niños, humanamente hablando, no en esta existencia, pero con todo el proceso, todos hicimos bastante de todo. También hicimos cosas buenas, pero bueno, pues entre medio, pues esas guerras y esas cosas tremendas. Y ninguno puede decir que no lo haya hecho. Realmente las constataciones que van sobreviniendo a cada quien en su debido momento lo ponen en su sitio y le dicen, ¿ves? Y aquí se acaban los juicios. Muy clarito. Gracias, Salomón. Patricia. A ti, muchas gracias, Clarisa. Chao. A todos, gracias a todos. Hola, Clarisa. Muchísimas gracias por este curso, fue maravilloso, aprendí mucho. Y tengo dos preguntas para ti, ya ves que soy muy inquieta. La primera es, el Cristo que encierra lo que sería en nosotros mismos. Y estuve investigando algunos términos de Cristo y dice que es el ungido. ¿Hay algún otro tipo de connotación o concepto que tengan del Cristo a nivel esotérico? Es que simboliza o significa lo mismo, el ungido, el iluminado. Significa lo mismo, ¿eh? Son el estado de conciencia que se desarrolla durante la tercera, la transfiguración, se ve aumentado durante la cuarta, la crucifixión, y se ve totalmente desarrollado durante la quinta, la resurrección, la denominada resurrección, que ya hemos visto que no es una muerte física real. A lo largo del curso lo hemos comentado en algunas ocasiones. Históricamente no se ha podido comprobar que las fechas que se dan, como
estaba Poncio Pilatos como representante de Roma en la Judea y tal. Allí no hubo ninguna ejecución que contemplase la de un ser con los nombres que entonces estaban registrados, Joshua, etcétera, hijo de tal, hijo de cual, que todas estas familias se referían, ¿no? La procedencia familiar. Esto no está registrado. La señora Blavatsky comenta la doctrina secreta en algún lugar que no recuerdo el sitio, pero que dice que eso fue 100 años antes de la fecha histórica que se nos ha dado, pero que no murió, que es una cuestión simbólica, que no lo clavaron en una cruz con clavos. Y aquí en el curso se ha dado, en las últimas etapas, que el ponerlo en forma de cruz sobre una tabla o en el suelo es una cuestión simbólica, es una cuestión puramente simbólica, pero no para matarlo, sino porque hay un proceso. Y los ritos externos son una representación de lo que ha de suceder internamente, y es una representación como en otros muchos ritos, ¿no? Y antiguamente se representaba incluso con unas obras, ahora no recuerdo cómo las llamaban, como obras de teatro, en las que los movimientos de lo interno se representaban en forma externa por los representantes de la cofradía, del templo, del tal, porque antiguamente pues en los templos había muchos rituales y todos ellos tenían un significado. Lo que se estaba haciendo afuera como ritual tenía un significado interno que no se veía, porque lo que ocurría dentro, pero era importante. Entonces es interesante lo que hemos visto y es interesante, Patricia, ¿verdad? Y la otra pregunta, Clarisa, me llegó una información sobre los 3 Reyes Magos y el significado. Y quería preguntarte si era lo que ellos expresan, que por ejemplo ellos estaban dando un regalo de un mapa espiritual a nuestro Señor Jesucristo. Y este mapa consistía en una mirra que lo estaba preparando como guerrero, porque la mirra anteriormente sería el símbolo de lo que se ponían los guerreros en la cara. Y el oro sería un mercader porque iba a negociar. Perdona, Patricia, pero yo esto no sé de dónde lo has leído, pero yo no lo he leído en ningún sitio que sea serio. Ah, ok, perfecto. No. Bueno, muchas gracias. Ahora, bien, tú estuviste al principio, Patricia, del curso cuando pasamos por esas primeras etapas. Pues lo primero es, bueno, que está la boda de José y María. Luego están las anunciaciones, luego viene el nacimiento del precursor, porque primero nace Juan y luego nace Jesús, hijos de 2 primas, y todo eso es simbólico también. Y luego está el nacimiento de Jesús y la visita de los 3 reyes, todo eso es simbólico. Y los regalos también. ¿Tú estabas en aquella primera etapa del curso, Patricia? Sí estaba, pero tenía esta inquietud más que nada para preguntarte, pero pues, al final de cuentas es una información totalmente lejana a lo que estamos estudiando. Ajá. Gracias, Patricia. Chuy, adelante. Gracias, Clarisa. Muy amable por todo y cada día que yo esperaba con ansia siempre los jueves porque es algo esplendoroso, a pesar de que pues yo no llevo la religión católica, a pesar de ser mexicano, porque la mayoría de los mexicanos son católicos, pero siempre me ha interesado todo este proceso y la vida de Jesús y cómo se fue llevando, ¿no? En función de lo que comentabas hace rato al principio de que resucitó o apareció después de muerto, ¿habrá alguna, como según lo que sabemos, que la historia la contaban, la iban cantando de lugar en lugar para ir contando las historias?
esto sería a lo mejor el proceso de que hubo alguna mala interpretación de resucitar. Bueno, algunos estudiosos de las lenguas orientales y de las lenguas antiguas, y bueno, el arameo, etcétera, etcétera, porque claro, en Oriente Medio había una serie de lenguas, ¿no? Algunas más antiguas todavía que ya se habían ido perdiendo, pero todavía quedaban vestigios, según se nos dice. Y los orientalistas que se dedicaron a rastrear como estudiantes, profundizando, documentos, a ver qué había y qué decía y cómo había sido traducido, decían que aquello había sido traducido mal porque la palabra original traducida correctamente no era... ¿Cómo era la cosa? Ahora no lo recordaré. Refiriéndose al proceso de encarnar, de volver a estar encarnado, no era... Reinterpretado. No era reencarnación de la carne. No era reencarnación de la carne, resurrección de la carne. Ahora me va viniendo. Permitidme, a ver si me llega todo el recuerdo de cómo lo leí en su momento, porque era una cosa, estaba explicado por investigadores, que no era resurrección de la carne, como que se saliera de las tumbas, sino que era la proposición resurrección en la carne, y que entonces eso sí realmente significaba reencarnar, volver a meterse en un cuerpo de carne, pero no la resurrección de la carne de las tumbas. Ahora, cuando me ha ido viniendo el recuerdo de esto, quiere decir que si hubiese muerto realmente y le hubiesen puesto la losa aquella cerrada y tal, si ese cuerpo hubiese muerto, no habría podido salir con ese cuerpo. Un cuerpo que está muerto, una vez que ha sido cortado el hilo que le conectaba con los vehículos superiores, el cuerpo empieza su desintegración inmediata en cuanto se corta el hilo, llamado el hilo de plata, ¿no? Y entonces, bueno, empieza la descomposición de la parte física densa, al mismo tiempo la parte más etérica, esta que es llamada el Linga Sharira, en la primera literatura también llamada cuerpo astral, y prana también se retira, por lo tanto no hay cohesión porque la energía de prana no está ahí para cohesionarlos. Eso no se puede volver a levantar. Entonces la resurrección en la carne es reencarnar. Y en este sentido aplicado al proceso de Jesús. Jesús, según se explica, la doctrina secreta era 100 años antes, en otros lugares también se dice que no murió en una cruz, que todo eso es simbólico, que no hubo muerte física y que por lo tanto él pasó un proceso iniciático interior y cuando reapareció después de ese proceso era distinto porque estaba iluminado, le veían diferente, porque un ser que ha pasado por ese proceso ni tiene la mirada igual, vamos a decirlo así, no tiene ni la mirada igual, pero tampoco todos le podían reconocer como tal. ¿Quiénes podían reconocer a aquel ser que se había transformado completamente? Los que habían estado conviviendo con él durante los 3 años aquellos, desde que empezó su tarea, habían estado conviviendo día por día, si eso es histórico, ¿no? Y entonces la cercanía hace que de un momento a otro momento, wow, esto es esto.
si nosotros que apenas vemos, permitidme la expresión, si nosotros que apenas vemos, somos capaces de darnos cuenta cuando los seres queridos, familia, el esposo, la esposa, los padres, los hijos, un hermano, una hermana, tiene un día malo, si lo notamos enseguida. ¿Qué te pasa? Oye, si te pasa algo, estoy aquí. Si te puedo ayudar en algo, no dudes, etc. Pero si tiene un día bueno, también porque se le ilumina la cara. Oye, cuenta, ¿qué de bueno te ha pasado que tienes la cara iluminada? Y eso que no vemos casi, ¿verdad? Pues ¿cómo no habían de verle distinto aquellos que le conocían de cerca? Es claro, ahí la simbología es importante. Siempre hemos de atender cuidado con tomar al pie de la letra según qué cuestiones estemos leyendo, porque esto, que las cosas no son lo que parecen la mayor parte de las veces. La señora Blavatsky dice, nos quedamos en la letra muerta. Y entonces hay que ir al espíritu. Gracias, Chuy. No, gracias a ti y pues siempre agradecido con todas tus explicaciones y nos haces que dudemos más y empezar a investigar más. Gracias. Pues eso es grandioso lo que acabas de decir. Gracias. Gracias. Luis, adelante. Gracias, Clarisa, por tan bello curso. La verdad que, como ha dicho Chuy, nos obligas a investigar más, nos obligas a profundizar, pese a que nos das una luz de faro en ese sendero de evolución que perseguimos. Yo me adelanté un poco acerca de esto de la resurrección en la averiguación, porque me quedaba también esta disonancia, de ese vacío de tratar de explicar. Hay un autor que ha escrito el Génesis reconstruido y que fue autor antes de el Hebreo reconstruido. Según él, y las lenguas se fueron degradando de tal manera que obviamente no se interpretaba bien, ya que el hebreo se escribía sin vocales y sin acentos. Entonces se podía interpretar de una u otra forma, porque si le ponías vocales diferentes era otro significado. Claro. No recuerdo los ejemplos que él dio, pero obviamente sonaba muy claro. Y él en alguna forma encuentra que el arameo es la fusión de muchas lenguas degeneradas, y tanto que Jesús hablaba en arameo, ¿no? Entonces un poco que quienes trataron de reconstruir esto podían haber dado interpretaciones diferentes. Él se basa un poco en Esdras para poder reconstruir la tradición oral que había antes, que se había degenerado. Entonces, él mostraba de que todo el Génesis, en el segundo libro, era un poco la aplicación de lo universal a lo individual. Y ahí habla, por ejemplo, que Isaac no tiene que sacrificar a su hijo porque Dios se lo pide, sino que el hijo en él era pues su cuerpo físico, que debía supeditarlo a su espíritu. Entonces, obviamente, ese tipo de interpretaciones hay. Sí, qué bueno, entonces, qué bueno. Bueno, en la parte que a mí me quedaba la duda, cuál es el hecho de que Jesús resucita a Lázaro y resucita a otro muerto que no recuerdo ahorita, que tenía varios días de muerto, y llega a él y también lo llega a resucitar. Y obviamente un poco nos explica que mientras el cordón de plata no esté deteriorado y el cuerpo no haya hecho algún tipo de reacciones químicas, como diríamos, irreversibles, ese cuerpo podría resucitar. Y en el caso de Jesús, encontré, no sé si es un autor válido, pero hablaba de que había una constitución, digamos, de pranacocha, ponía él, que era es como el doble etérico, pero
digamos, cuando los cuerpos se van muriendo, poco a poco se niegan a disolverse, decía, y se hacen una especie de cáscara más fuerte, hasta tratar hasta que sigue el proceso de disolución. Y entonces él hace, a través del prana, hace un tipo de duplicado del cuerpo anterior, tanto así que le dice a María Magdalena: no me toques porque todavía no estoy en un proceso, digamos, de completar esto, ¿no? No recuerdo cómo dice exactamente las palabras, pero se niega a ser tocado por, digamos, una persona viviente en ese momento, ¿no? Que era, en este caso, María Magdalena, que quería abrazarlo cuando entra a la tumba y descubre que no está su cuerpo. Entonces, mi pregunta iba justamente si habías leído algo acerca de ello, porque no tengo más referencia, y no sé si es válido lo último que te acabo de contar. Bueno, yo he oído o he leído a veces pequeñas cuestiones relacionadas con lo que estás comentando, Luis, pero realmente lo que más me interesa es la parte simbólica de esta transformación. Así es. Que ha de ocurrir en nosotros, que ha de ocurrir en cada uno de nosotros, independientemente de si fue histórico o no fue histórico, fue en aquellas fechas o fue los 100 años antes, como se indica en la doctrina secreta. Pues aquí yo, cuando ya sabéis que tengo en algunas ocasiones, ya lo he dicho, pues mirad, yo no estaba, y si estaba, no me acuerdo. Entonces, afirmar o negar, tanto afirmar como negar, pues lo que dice un autor, lo que dice otro autor, de dónde lo han sacado. Claro, y los evangelios están todos tocados y modificados. ¿Qué hay de verdad que no esté tocada? Pues solamente podemos atender como más auténtico lo que es simbólico en el tema, porque nos afecta a todos. Y eso sí es real, que ha de haber una transformación interior en nosotros. Hemos de desarrollar la conciencia y nuestra propia cristicidad. Ese desarrollo de la conciencia de unidad con todo. Esto es real. Ahí, cuando os digo esto, lo haya dicho quien lo haya dicho, no hay engaño. Ninguna posibilidad de engaño. Todo lo demás puede servirnos en parte, nos puede dar indicaciones, pero como hechos en concreto, yo lo digo así: chicos, yo no estaba, y si estaba no me acuerdo. Gracias. A vosotros. Felicitaciones por el curso. Un abrazo fraterno. Gracias a vosotros. Ya sabéis que continuaremos. Manuel Muñiz. Sí, bueno, es de lo que decía Luis. Sí. La palabra que le dice Jesús a la Magdalena es no me tangere, no me toques, porque él estaba en un estado vibratorio tan alto que ella, si le tocaba, se abrasaría. Entonces la palabra era no me tangere. Y luego lo que dice Luis también del cascarón astral, yo también he oído esa teoría, que si realmente murió físicamente Jesús, se le pudo aparecer en un cuerpo astral de los de nivel alto a lo que es las santas mujeres, los discípulos, o sea, que sí podía ser también coherente. Y del idioma, pues, los evangelios se escribieron en griego, o sea, hubo una pérdida de sentido desde el arameo al griego. Se escribieron, me parece que el más temprano, que es el de Mateo, creo, 60 años después de morir Jesús, de la muerte que nos han dicho. O sea, que fíjate lo que se perdió ahí, y luego del arameo al griego lo que se pudo escribir. Y bueno, y mejor quedémonos con el de Juan, que es el más tardío, es el más esotérico y es el más simbólico, porque si vamos al pie de la letra... Sí, claro. Sí. Pues nada, gracias por el curso. Gracias Manuel, y gracias a todos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Comentario ninguno, nada más darte las gracias. Yo es que no he visto, yo a lo primero no estuve,
Entonces he visto muy poquitos, los últimos nada más. A ver, Soy Reme. ¿quién está hablando? Hola, Reme, es que Reme, no soy te yo. veía la imagen. Y Ya, es que yo no he visto, la lástima es que, claro, yo no he visto el curso entero, he visto ahora los últimos nada más. Oh. Claro, pero que si eso no está grabado no puedo ver. Bueno. Pero bueno, ya en otra ocasión, ¿no? Bueno, tened en cuenta que toda la teosofía nos ayuda, nos aporta herramientas para nuestra propia transformación y que lo que vamos a ir viendo en las próximas semanas, estas dos, y luego al inicio del curso, estudios sobre la conciencia de Annie Besant, y lo vamos a ir desarrollando de manera que lo que aporta la teosofía en cualquier etapa y en cualquier modo, siempre atendiendo a que utilicemos a estos autores que son serios, que han sido seres de mucha envergadura dentro de la formación de la sociedad teosófica en aquellas primeras etapas, con muchos conocimientos a cierto nivel. Aunque yo tengo tendencia a veces a llevarles la contraria. Cuando algo no me cuadra, lo digo. Digo, esto no me cuadra. Si algo me chirria, digo, esto no sé si es por traducción, no sé por lo que sé. Sí. Porque uno tiene que ser sincero cuando hay algo que no está teniendo una música, aquello que dices, vale, sí, pues entonces ha de ser sincero. Sobre todo porque los que exponemos, los que estamos de alguna manera compartiendo con grupos, en este caso con todos vosotros y tal, debemos ser muy cuidadosos. Sí. Compartimos lo que podemos de la mejor manera que podemos y con la mejor intención. En mi caso no os quepa duda, pero se adquiere responsabilidad kármica. Al estar aquí dando un curso, se adquiere una enorme responsabilidad kármica. Por lo tanto, mi honradez tiene que ser máxima. Porque es un compromiso muy grande. Entonces, debemos tratar siempre de hacerlo con la mayor honestidad de que seamos capaces. ¿Reme? Sí, no, estoy en Pero ello. seguiremos Pero que me da aprendiendo. lástima de no haberlo visto, me refiero que me hubiera gustado verlo desde el principio. Claro. Seguiremos aprendiendo juntos. Sí, claro. Porque al final todos somos aprendices. La que está aquí hablando es una aprendiza y nada más que una aprendiza. Entonces, claro, una aprendiza y gracias a vosotros aprendo más. Entonces, esto es importante. Y así lo reconozco y así os lo comparto. Esto es así. Y gracias a todos vosotros. Sí. Muchas gracias, Clarisa, por este bello curso. Habla María Eugenia. Y me ha encantado cómo ha terminado con la resurrección, con la evolución, después de la involución. Y también me lleva al otro punto que mencionaste de partículas del cuerpo, y también esto me resonaban las partículas del universo en el curso de la doctrina secreta. Y eso me hace que nos lleva a dónde, al absoluto, a la unidad. Estamos hechos del polvo de las estrellas, se nos dice. Sí. Y la materia es siempre virgen. Las formas que se construyen con la materia no, y dependen de la vibración que establecemos en las formas, en cualquier forma. Sí. Uno tiene un reloj en la mano y le está transmitiendo pues una vibración según la que vibra en mi mano, le puedo impartir, etcétera, etcétera. Y tiene su propia vibración. Todo vibra. Una maravilla. Claro, una maravilla. Pero la materia en sí misma es siempre virgen y estamos hechos de esa materia virgen. Muchas gracias, Clarisa. Muy bello. Gracias a vosotros. María José tiene la mano levantada.
Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Clarisa. Bueno, lo que ya te han dicho, que ha sido maravilloso este curso, que ojalá lo repitamos algún día. Y yo de todo esto de la resurrección me quedo con lo que dijo Felipe en el Evangelio Gnóstico, que aquellos que dicen que la resurrección, que resucitarán después de muertos, aquellos que esperen resucitar después de muertos están equivocados, que la resurrección tiene que ser en vida. Claro, es lo que hemos estado diciendo, María José, te has dado cuenta, ¿verdad? Claro. Y hoy quería decir otra cosa, pero se me ha pasado ya. Que ojalá lo repitamos. Muchas gracias. A vosotros por acompañarnos. Clarisa, Gracias. ¿puedo decir yo algo? Sí, Yoli. A ver, mira, Jesús, su energía era la crística, la que estaba al principio con el Padre. Padre femenino, masculino, y dio paso a la energía crística. Luego, si Jesús no necesitaba pasar las iniciaciones, es un pensamiento mío, porque la energía que tenía era la máxima, la crística. No, perdona que te detenga ahí, porque entonces te embalas, Yoli. Precisamente la crística la desarrolló mediante todo el proceso iniciático. Antes de ello no la tenía la crística. Es como tú y como yo y como cualquier ser humano que ahora todavía no la tenemos desarrollada. Esta potencial, el Cristo en todos nosotros está, pero esa conciencia crística no está desarrollada y él tampoco la tuvo desarrollada hasta que pasó por las 5 grandes iniciaciones, 5, que son las que se han descrito a lo largo de este curso. Yoli. Sí, entonces es que yo le doy vuelta a mi mente y saco mis reducciones. Y si no la digo aquí, pues sigo con la equivocación. Pues gracias por haberlo planteado, porque está bien. Hay algunos errores de interpretación que no tienen mucha significación y no pasa nada, pero en este caso lo que planteaba sí que es importante. Él sí debía pasar por todo ese proceso iniciático y así lo hizo, como lo haremos todos y cada uno de nosotros a su debido momento. Yo creo Gracias. ¿Sí? Yo creo que esto es un poco lo que has dicho antes, el darnos cuenta de que del despertar ese que tenemos que tener en vida. Y entonces ya, como dice Jeffrey Hodgson, ya una vez que ya has llegado a ese punto, ya te das cuenta que el que sea el nacimiento virginal, el que los reyes no sé qué, el que lo otro, no importa, ya se queda por debajo de esa conciencia ya que nos hemos dado cuenta de que es así. Sí, así es. Gracias, María José. Gracias, Clarisa. Hola. Carmen. Laura ha levantado la mano. Laura, por favor, sí. Hola, buenas tardes, Clarisa. Hola. Y gracias por todo. A ver, las iniciaciones no las recibe la personalidad, porque es de quita y pon. Los frutos se reciben en el campo causal y cada iniciación es una expansión de la conciencia. Sí. ¿Es lo que he entendido? Sí, correcto. Sí. Vale. Correcto. Las iniciaciones las recibe el ser que somos, el ser imperecedero, Atma Buddhi Manas, como individualidad durante todo el ciclo humano en el plano manásico, en el cuerpo causal. El ego con mayúscula, Dios superior, que le denominamos comúnmente. Pero cuando se desarrollan gradualmente diferentes campos de conciencia, es una expansión. Puede haber, aparte de esas 5 grandes, puede haber muchas intermedias y menores antes de llegar a esto.
está claro que cuando se expande algo la conciencia, y vosotros todos me diréis, ah, pues es cierto, lo hemos constatado, afecta a toda la personalidad se ve beneficiada de algo que ha ocurrido internamente hablando. Sí, el ser humano entonces tiene una forma de pensar en concreto que se modifica mejorándola. Tiene una forma de sentir en su cuerpo astral que se mejora, que se sutiliza, se eleva, siente de una manera distinta y la vibración de estos cuerpos también se va elevando. Y físicamente, claro, se modifica la manera de hacer, la manera de hablar, la manera de mirar, la manera de respirar. Se modifica todo. Cualquier expansión de conciencia la vive el ser que somos en el campo causal, la recibe ahí porque esas iniciaciones no van a desaparecer, pero los cuerpos sí. Pero entre tanto, como se reciben en encarnación, cualquier expansión de conciencia viene a beneficiar a los vehículos de la personalidad, en la medida que sea, aunque sea poquito o mucho. Cada quien puede observar qué cambios se están produciendo en sí mismo. ¿Por qué se están produciendo cambios en sí mismo? Porque está trabajando en ello para que se puedan producir, facilitando esos cambios. Por medio de la aplicación de lo que comprendemos de la teosofía, se facilita que se produzcan esos cambios y esas expansiones de conciencia en la medida que sea, aunque no sean las 5 grandes iniciaciones o las 3 últimas o las 2 últimas o las 4 últimas. Cada quien ha de saber en el mundo en que vive y internamente cómo está. Y alrededor suyo, pues sí, es muy posible, y esto a veces se ocurre, ¿no? La familia dice, es que ha cambiado mucho, no es el que era. Esta persona no es la que era. A veces para bien, si comprenden algo, y a veces para decir, se ha vuelto tan raro que ahora ya no hay quien lo entienda. Sí. Todo es posible en la viña del Señor. Pero nosotros sí hemos de hacer lo que es debido hacer, siempre cuidando de todos los que nos rodean, atendiendo a nuestros deberes, no descuidando ninguno y haciendo el mejor servicio que podamos hacer. Que no ha de ser grandes cosas, ni nos tienen que reconocer, ni nos tienen que aplaudir. Las pequeñas cosas, allí está el espíritu. Gracias, Clarisa, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Pues, ¿alguien más quería decir algo? ¿Oigo por ahí alguna voz? Carmen, yo, Clarisa. ¿Hola? Sí. Hola. Sí, puedes hablar. Muy bien, Clarisa, pues yo ya no quiero ser tan reiterativa porque me leo en mucho de lo que han dicho los compañeros, pero yo sí quiero agradecerte todo ese amor y también esa firmeza que a mí me ha ayudado mucho en lo personal, de decir, no, esto va así y esto va así, de hacer que entremos en esa corrección, y no sé, perdone, se metió. Bueno, sí, ¿puedo seguir hablando? Sí, no sé qué ha pasado. No sé qué pasó, entró una pantalla. Entonces, con esa parte, con ese amor, yo desde la primera sesión, pues no las pierdo. Cuando vimos también tu cirugía con todo el amor, con toda la serenidad que ibas a hacer tu estudio y a presentarte a nuestra siguiente clase como si nada, todos esos elementos, todas esas actitudes, aptitudes, de veras que yo agradezco infinitamente haber llegado aquí, que sí, ahora sí como tú dices, si me preguntas cómo llegué, no sé ni cómo llegué a estar aquí,
porque yo en una de las invitaciones me debió de haber llegado y tú ahora sí que fue la primera parte que tuve del contacto con la cuestión teosófica y pues aquí sigo y espero que también seguir en las siguientes sesiones, no me las pierdo a menos que me falle internet o algo. Bueno. Y yo te agradezco mucho, pues muchas cosas que para mí me han sido completamente, me han caído muchos 20. Luego ando chipotuda, pero me sobo Bueno, los descuentros. Gracias. Pues muchas gracias. Ahora, si me lo permitís, voy a cerrar porque cerraremos la grabación y abriremos la galería. Okay. Así que cerramos este curso que ha sido amplio, de gran profundidad. En realidad, pues me parece que son unas 51 sesiones, lo cual quiere decir 51 jueves que habéis tenido la santa paciencia, habéis desarrollado mucha paciencia. Un curso que ha sido, desde mi punto de vista, muy benéfico para muchas personas que así también lo habéis manifestado. Entonces, gracias por acompañarnos. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves, os iré pasando la programación correspondiente puntualmente. Gracias por estar aquí y por acompañarnos. Hasta pronto.